Hola amigos, en un nuevo episodio Aprendiendo de Teoría Queer estaremos hoy con el autor de Manifiesto Contrasexual, Paul Beatriz Preciado. Hola. Paul nació el 11 de septiembre de 1970 en Burgos, España. Él es un escritor, filósofo, comisario del arte y director de cine y uno de los pensadores contemporáneos más relevantes para las políticas de género. Tiene libros como Texto Yonki, Manifiesto Contrasexual y Pornotopía, los cuales han inspirado las contraculturas queer y las transfeministas. Cabe aclarar que Paul empezó su transición en 2010 cuando comenzó a tomar testosterona y desde ese momento se identifica como un hombre trans de cuerpo no binario y feminista. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. Tu libro lo escribiste en el 2000 cuando Donna Haraway saca su libro de Manifiesto Cyborg. ¿Por qué? Mira, es que el Manifiesto Cyborg es sumamente revolucionario en la forma en cómo se comprende que el cuerpo no es lo que nos han dicho, no es lo heteronormativo, es una tecnología. Entonces, por eso escribí mi libro, para salirnos de eso. Pero siento que a Donna Haraway le hace falta hablar del sexo, entonces por eso es mi apuesta. Vale, una de las preguntas que más nos hacían nuestros televidentes era ¿qué metodología usaste? Porque es raro la forma en la que lo escribiste. Claro, mi metodología es irreverente, busco salirme de lo hegemónico también con mi forma de escribir, no busco quedarme en esos patrones, busco romper justamente con eso. Y pues justamente mis objetivos es dar una comprensión más grande de lo que es el género y el sexo y pues comprender que el cuerpo no es una naturaleza, sino que es una tecnología biopolítica que se ha utilizado para reprimir a los cuerpos en un binarismo de hombre y mujer. Vale, antes de continuar con los apartados de tu libro, vamos a hacer como un comercial y ya volvemos. Vale. Para comprender la teoría queer es necesario aprender los siguientes conceptos. Primero, parodiar el género. Exponer que el sexo-género es una construcción cultural y política. Usar la exageración, la inversión y el juego para romper la ilusión de que es natural. Hacer visible que los cuerpos son plásticos y que las categorías sexuales son tecnologías, no esencias. Segundo, performatividad. El género se constituye a través de actos repetidos. Judith Butler. El género no es esencia, sino imposición cultural. Tercero, dildo de carne. El pene como prótesis naturalizada dentro del régimen heteronormativo. Ejemplifica cómo la cultura fetichiza el pene como medida universal de lo sexual. Cuarto, queer praxis. Prácticas críticas que buscan desobedecer la normatividad sexual y de género. Quinto, producción protésica de género. El género se produce a través de prótesis, tecnologías y dispositivos. El género no es natural, sino producido técnicamente. ¿Cuántos de estos conceptos ya conocías? Estamos de regreso con Paul Preciado. Entonces, ¿qué es la contrasexualidad, Paul? Bueno, la contrasexualidad es una postura político, teórico y práctica crítica que hace frente a la idea de que la naturaleza es quien termina el género. No se busca crear una nueva naturaleza, sino romper con la naturalización de que los hombres y las mujeres tienen comportamientos predefinidos. O sea, tú buscas terminar con esas categorías tradicionales de femenino masculino que hacen de que los hombres sean mejores que las mujeres biológicamente, sino que son construcciones sociales y culturales. Exactamente. Y también en este apartado propongo un contrato contrasexual que busca regular las relaciones sexuales por fuera de lo heteronormativo e invita a las personas a negociar sus prácticas sexuales, sus deseos y sus límites de manera explícita y consensuada, sin asumir roles predefinidos por el género. También hay que comprender que el género no solo es performativo, sino que es prostético, o sea que se da la materialidad del cuerpo. Hablando de prácticas, tu segundo apartado son las prácticas sexuales, ¿cierto? Que la verdad son muy particulares y en estas lo que dices es que buscas desnaturalizar la forma en la que seguimos teniendo relaciones sexuales heteronormativas. Entonces, hablas del ano solar, de Ronatey, de masturbar a un dildo brazo o hacer gozar un dildo cabeza. Entonces, ¿qué nos puedes decir de estas prácticas? Claro, o sea,
Estas prácticas son solo ejemplos de formas diferentes de tener placer sexual por fuera de lo heteronormativo. O sea, no limitarse a que las relaciones sexuales son solo el pene, penetrar la vagina, ya. Vale, también hablas de dos conceptos, ¿nos puedes hablar de ellos? Claro, propongo dos conceptos que primero es la dildotectónica, que es el estudio del dildo como una ciencia transformadora y creadora, donde se busca realizar una comprensión de que las tecnologías sexuales han sido históricamente utilizadas para reprimir la sexualidad, y la dildotopía, que ya es la puesta en práctica, donde se busca quitar que el pene es el penetrador y la vagina es la penetrada. Vale, muchas gracias. Ya tu tercer apartado habla de las teorías en las cuales tú te inspiraste para escribir este libro, ¿cierto? Entonces, son 4 en total. De las 4 hay una que es como mucho más clara, que es la del moneísmo o la industria de los sexos, en la cual hablas de cómo las prácticas sexuales también se vuelven consumo para el capitalismo, ¿cierto? Y también de cómo en el siglo XIX se le elegía el sexo a los intersexuales, o como mal los llamamos, hermafroditas, ¿cierto? Entonces, en esto tú hablas de que si un cuerpo parlante nacía con su cromosoma XX, pero tenía un pene, se le cortaba y se le construía una vagina, o viceversa, si nacía con XY y nacía con vagina, pues se le creaba un pene a partir del órgano con el que había nacido, ¿cierto? Entonces nos gustaría como hablar de las otras 3 teorías que son como las más complicadas. Entonces, ¿qué nos puedes decir de las tijeras de Derrida? Claro, yo tomo a Derrida por la deconstrucción que hace de los binarismos. Entonces, el pene y el dildo no son una copia, o sea, el dildo no es una copia del pene, sino que es una forma diferente de comprender la sexualidad. Vale. También nos hablas de las tecnologías sexuales, o como Butler descubrió el vibrador. Claro, en este apartado tomo la historia de cómo los dispositivos sexuales fueron utilizados históricamente para reprimir la sexualidad. Y ya la última teoría es la tecnología de los sexos. Claro, en este ya tomo todos los dispositivos sexuales, que pueden ser desde los dildos, las hormonas o las cirugías, que sirven para resignificar los cuerpos en su construcción. Vale, ahora entonces, ya que hablamos del libro, de sus teorías y como tal, quiero que hablemos de la lectura contrasexual. ¿Qué entendiste de esta parte? Bueno, esta parte fue la que más me llamó la atención por lo que dice, ¿cierto? Entonces aquí tú tomas a Deleuze y hablas de las dos homosexualidades que ya reconocemos, ¿cierto? Entonces una es la homosexualidad molar y la otra la homosexualidad molecular. Entonces en la molar, si mal no entendí, es que, digamos, los homosexuales, ellos ya rompieron con un patrón heteronormativo, que es tener una orientación sexual diferente, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el problema? Que aunque es una orientación sexual diferente, ellos siguen teniendo patrones heteronormativos, ¿cierto? Que siguen cumpliendo con esos patrones. Ya, usted es homosexual, pero usted ya tiene una forma de comportamiento, unos performance que debe de seguir, ¿cierto? Entonces, que se tiene que comportar de esa manera, tiene que vestir de esta manera, tiene que usar ciertas palabras o muchas cosas, ¿cierto? Y ya la homosexualidad molecular es a lo que tú le apuntas. Entonces voy a colocar un ejemplo que es, digamos, un homosexual que se categoriza como afeminado tiene que estar con un homosexual que se categorice como masculino, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería lo contrasexual? Aunque usted es afeminado, estar con otro homosexual que también sea afeminado. Claro, es justamente este punto de no dejarse categorizar dentro de normativas sexuales, sino que hay diferentes formas en cómo usted reapropia el cuerpo en las diferentes formas de sexualidad. No solo está homosexual con homosexual, sino de diferentes maneras de cómo comprendemos la sexualidad y disfrutamos de eso. Bueno, ya hasta aquí llegamos con lo que es tu libro, ¿cierto? Ya con las explicaciones y aclaraciones que tú nos diste, ¿cierto? Pero ya como último punto de esta entrevista es las críticas a tu libro. Le llovieron muchas críticas porque es un libro muy nuevo, ¿cierto?
y que se sale de lo heteronormativo, que es lo que hemos estado hablando. Entonces me voy a permitir leer una de las críticas que más llamó la atención entre los televidentes, a ver tú qué nos dices sobre esto. Entonces, la crítica la hace María Benetti, Valentina Cruz y Daniel Alberto Ciceroni en un texto que publican en 2021, el cual se llama El transhumanismo de Paulo Preciado, sobre las visiones antirrealistas del manifiesto contrasexual. Entonces, ellos en un principio te hacen la crítica de lo biológico, cierto que tenemos características biológicas, pero pues ya lo hablamos en esta entrevista y tú también en tu libro lo dejaste claro. Pero la segunda crítica es como la más fuerte y es: la misma norma que ordena a algunos cuerpos excluye a otros y los dispone en los márgenes del sistema sexual. Estos últimos son los portadores de anormalidades y adyecciones sexuales, considerando como anormal mutaciones genéticas o epigenéticas, atrofias, síndromes, malformaciones, alteraciones en el desarrollo físico, así como lesiones de diversos objetos sexuales o prácticas parafílicas, tales como sadomasoquismo, zoofilia, necrofilia, travestismo o transexualismo, entre otras. Entonces la pregunta es, ¿en realidad tú pretendes que se normalice la pedofilia, la zoofilia y otras prácticas? No, claro que no. Una cosa es que yo quiera que los cuerpos se resignifiquen de diferentes formas y salirse de los patrones heteronormativos, y otra cosa es salirnos de la ética humana, ¿cierto? La zoofilia, la necrofilia y la pedofilia yo no las considero prácticas sexuales que cumplan con una ética humana. Entonces ese es el punto. En cambio, lo que es el transexualismo y el travestismo es algo moral, es un moralismo que dice que este tipo de comportamientos no deberían de existir. Ese es justamente el punto y la diferencia. Vale. Bueno, ya con esta aclaración creo que ya daríamos fin a esta entrevista y pues ojalá nos podamos encontrar en otro espacio. Estaría encantado contigo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Los aprendizajes de hoy son: las ciencias naturales, positivistas con un locus occidental, han dicho que biológica y naturalmente solo existen dos géneros, cada uno con sus implicaciones reproductivas y, más importante aún, lugar en el mundo social. Es decir, quien tiene pene es hombre, es el que penetra y es quien domina. Por el contrario, quien tiene vagina es mujer, es penetrada y debe ser dominada. En nombre de la ciencia, quienes dicen tener la verdad absoluta por sus métodos y reconocimiento, han negado la existencia de otras formas de identidad o de habitar el mundo por fuera del binarismo. Lo cual, como muchas otras teorías científicas, al ser contrastadas con la realidad, se desbordan en su incapacidad de comprensión de la sociedad y los grupos humanos. Finalmente, concluimos que, a lo largo de la historia del ser humano y sus sociedades, la pregunta por las prácticas sexuales y sobre la identidad de género se han limitado a encasillar la sexualidad y el género en un binarismo con una supuesta objetividad científica. Los cuestionamientos o estudios frente a prácticas sexuales que se salieran de lo que se considera natural o normal fue patologizado o tratado como un tabú. La sexualidad, el goce y el placer de la misma fueron dejados a un lado por considerarse como perversiones, hasta el punto donde socialmente hablar de educación sexual y reproductiva se toma como algo perverso.